vida y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido. Paz, bendición, fortaleza. Y una y otra vez Él nos anima, nos desafía. Y viendo también en la semana, estamos con el libro de Hechos, estamos en el capítulo 6, también viendo los hechos de la iglesia primitiva, ¿no? Y me detuve meditando y pensando en la vida de Esteban. Esteban, hombre de Dios. Esteban, primer mártir de la iglesia primitiva. Esteban, que no fue un apóstol, no fue una persona distinguida, pero tuvo un papel protagónico, importantísimo en medio de la iglesia primitiva, simplemente porque tuvo una decisión, amar al Señor, simplemente porque tuvo una decisión, consagrar su vida, simplemente porque Él dijo todo o nada, a tal punto que no pudo pasar desapercibido, y fue un disparador para el propósito de Dios para la iglesia primitiva. Rompió con un paradigma que tenía la iglesia, y de ahí podemos ver de la vida de Esteban cómo se terminó de separar el judaísmo de la verdadera iglesia de Cristo, ¿no? Y habla su Biblia, Hechos 6, los primeros versículos, después vamos a leer algunos otros, pero yo quiero meditar en esto y piense que ¿cómo venía la iglesia primitiva? Venía en su esplendor. ¿Cómo venía la iglesia primitiva? Con la visitación del Espíritu Santo. ¿Cómo venía la iglesia primitiva? Vendían sus propiedades muchos hermanos y ayudaban a los necesitados. Muchos se unían a la iglesia y crecían en gran manera. Eran perseguidos los apóstoles de alguna forma por los fariseos y los escribas en su tiempo, pero la iglesia estaba viva. En este capítulo encontramos que la iglesia está enfrentando una de las primeras crisis de la iglesia primitiva. Y escuche bien, ¿cuál es la palabra que golpea a la iglesia primitiva? Que los apóstoles inmediatamente tienen que tomar y resolver problemas, que es característica de un verdadero discipulador, pastor, o alguien que está encargado de un grupo, una familia en Cristo, su familia en su casa. Usted no puede dejar que los problemas avancen y tomen una magnitud inesperada. Hay que tomar decisiones. Tiene que ser valiente en el Espíritu Santo. No deje que los problemas los resuelva otros cuando es usted el que tiene que resolver, decidir el futuro de su vida, de su casa, de su ministerio y todo lo que está a nuestro alrededor. Dice la palabra, en aquellos días, ¿cómo crecía? Estamos hablando de la iglesia primitiva, crecía el número de los discípulos. También acá se está usando por primera vez la palabra discípulos, porque hasta ahora eran seguidores. Acá se gesta y se plasma que habían discípulos del maestro. ¿Hubo qué cosa? ¿Qué hubo? Murmuración. Dígalo fuerte, ¿qué hubo? Murmuración. Murmuración, gangrena, pecado dentro de la iglesia. Es un cáncer en la iglesia la murmuración. Mira que está a tu lado, decir, no murmures. ¿Qué es murmurar? Hablar mal de otra persona cuando no está presente, de una manera maliciosa, degradándola y sin poder defenderse. Es un problema cultural. Los argentinos, por lo general, estamos habituados a hablar mal y tomamos frases y le añadimos lo nuestro y termina siendo un teléfono descompuesto muchas veces, desvirtuando todo. Un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, no murmura. Tiene toda la autoridad para preguntar si no entiende algo. No entiendo, no comprendo. Hacer que se pregunte y va a ser atendido y va a ser respondido en muchas tareas. Y no me gustó cómo vino peinado fulanito, menganito, ¿viste la del revestimenta? Guardémonos. La murmuración, así empezó Satanás. Dice que él con sus contrataciones, Ezequiel dice 28, que él iba, y contrataciones, negocios, comercio, hacía con los ángeles y hubo una gran rebelión en el cielo. La murmuración es una gangrena, es pecado. ¿La murmuración qué es? Pecado. ¿Qué es? Pecado. Sépalo bien, hermano, es pecado. Entonces quiere decir, no peque más. Líbrese de eso que usted puede decidir. Ahí, miren, la iglesia primitiva, los apóstoles, todo el esplendor, apareció la murmuración, pecado en la iglesia. Y fue un problema grave porque crecía. Gloria a Dios, queremos que la iglesia crezca, pero con el crecimiento también trae sus problemas, sus desafíos. Dice que así le hubo murmuración de los griegos contra los hebreos.
Todos eran judíos, pero algunos tenían orígenes en las colonias, fuera de lo que era Jerusalén, pero estaban en Jerusalén, pero tenían una cultura helénica, griega, y se encontraban con los hebreos, los judíos nacidos y nativos de ese lugar. Así estaba la iglesia. Había un problema de discriminación, se podría decir. Somos de acá y estos vienen de allá, ¿no? Y vienen con distintas costumbres, unidos por el Señor, unidos por un espíritu, unidos por la salvación, pero no dejaba de haber algún tipo de dificultad. ¿Cuál fue la solución? Dice la palabra. ¿Cómo resolvieron este problema los apóstoles? Dice, había una murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. El capítulo anterior decía que vendían sus cosas y no había necesidad entre ellos. Y acá estaba, de alguna manera, había cómo atendían, cómo repartían eso. El versículo que sigue. Entonces los 12, los apóstoles en ese momento, convocaron a la multitud de los discípulos. ¿A la multitud de quién? De los discípulos. ¿Qué quiere decir discípulos? ¿O qué es un discípulo? Aquel que practica y hace, ¿no?, lo que el maestro le enseñó. Está siguiendo una paga a alguien. Yo vi esto, me enseñaron esto, soy un discípulo de Jesús, por lo tanto las enseñanzas, la doctrina es lo que practico y lo que enseño. Eso es un discípulo. Y dice, congregaron a la multitud y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas, la atención, el servicio. Sigamos. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, 7 porque era el número de la perfección, el 7, busquen. Él decía a los discípulos, los apóstoles dijeron a los discípulos, busquen entre ustedes varones de buen testimonio. ¿Qué más sigue? Llenos, diga conmigo, llenos. Llenos. Es algo que que esta palabrita se va a repetir en este texto y que es algo que los apóstoles nunca dudaron que para el servicio de las mesas y de algún área de la iglesia tenían que estar llenos. Los apóstoles no buscaban personas a media tintas, no buscaban admiradores lejanos, no buscaban simpatizantes de la iglesia, buscaban personas llenas del poder del Espíritu Santo. Es la manera. ¿Por qué es necesario que estén llenas? Porque había conflictos, habían problemas. Un verdadero discipulador soluciona conflictos. Un verdadero discipulador guía a las personas cómo actúa Cristo. Un verdadero discipulador lleva a las personas a tener una buena comunión, a amarse, a perdonarse y a aceptarse. Un verdadero discipulador es un intermediario de paz, porque está lleno del Espíritu Santo. En el reino de los cielos no hay conflictos. Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no hay conflictos. Los tres son uno, pero son diferentes con roles distintos y hay equilibrio, hay presencia. Fíjense qué importante. Un verdadero discipulador es el que contribuye y no pone leña en el fuego. Qué bueno, ¿no? Para servir las cenas tenían que estar llenos del Espíritu Santo y ¿de qué? De sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. Y acá quiero detenerme algo. ¿Cómo se reconocen los dones en la iglesia? ¿De qué manera los dones son reconocidos? ¿A dedo? ¿Por familiaridad del pastor? ¿A su familia? ¿A sus amigos? ¿Cómo lo reconocían acá? Los hermanos eran los que buscaban y reconocían ministerios y dones dentro de la iglesia. Importantísimo esto, ¿eh? Por eso nosotros declaramos y queremos una iglesia que se manifieste el Espíritu Santo y que cada don se desarrolle plenamente. Nuestro fin como pastor es mirar, observar, darle la bienvenida, ver qué don tiene, equiparlo y que Dios se desarrolle en usted, hermano. Que Dios pueda cumplir su propósito en usted. Vamos a acompañarlo y a equiparlo, pero el ministerio mío lo voy a hacer yo, el de usted lo va a tener que hacer usted. Yo no voy a ser el ministerio de ninguno. Los vamos a alentar, los vamos a ayudar, los vamos a guiar, pero cada uno cumple con su rol y su ministerio. Pero la iglesia es la que reconoce. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces vienen y me dicen, y a mí me gustaría estar acá, estar allá, enseñando, me gustaría estar ministrando. Bueno, perfecto, está bien, oramos. No somos de decir que no, pero sí tiene que haber un testimonio. Sí tiene que haber una aprobación. Me pasó un ejemplo que me viene a la mente ahora. En Bransen viene un hermano de 60 y tantos años, imponente, verborrágico, con mucha experiencia, evangelista. Anduvo por todas las iglesias de la ciudad de Bransen. Se tocaba la nuestra, le faltaba.
No, y viene y me dice, bueno, fui a un retiro con nosotros. Dice, ¿puedo orar por fulanito? ¿Puedo orar? No, hermano. Espere que la iglesia lo reconozca, que tenga tiempo en medio nuestro. No tiene carta de transferencia, no sabemos bien de dónde viene. Su testimonio va a ser la carta de transferencia. Su conducta en medio de la iglesia. Su forma de proceder, esa es la carta abierta. Como dice la palabra, soy carta abierta, decía Pablo. Dice, ¿qué? Pero tengo que empezar por el jardín de infante otra vez, a esta edad. Mire, hermano, no sé, si usted, así es como nosotros trabajamos y guardamos la congregación. La congregación es la que tiene que confirmar, la que tiene que ver los dones, y la autoridad no se impone, se reconoce. La autoridad se reconoce, yo no impongo autoridad. Entonces es importante entre nosotros también saberlo y verlo, que es el Señor el que avala y respeta y respalda el ministerio y los dones de cada uno. Porque hay muchos que tienen dones maravillosos, pero dones sin carácter es igual a problema. Dones sin carácter es igual ministerio frustrado. Vos podés ser un excelente adorador, un excelente evangelista, pero si no te sujetás a nadie, si no reconoces a otros, si no tenés amor por otros, no sirve, en el reino no sirve. Carácter es lo que el Señor, el carácter de Cristo, la mente de Cristo. Entonces esto es interesante como la iglesia iba creciendo, gloria a Dios que iba creciendo, pero también había que enseñar, también había que contener, también había que instruir. Y obviamente, yo doy gracias a Dios, junto con mi esposa, por todos los discipuladores, los encargados de áreas, como siempre digo, nuestra riqueza de ministerio son ustedes. Ustedes son los que nos enriquecen, su compromiso, su consagración, su servicio, los que viajan a otras iglesias que tenemos en otros lados, a los que están sirviendo acá, en distintas áreas, que es algo sacrificado. Gloria a Dios, nos alivia la tarea a nosotros, porque nosotros nos encargamos también de orar y enseñar, instruir la palabra. Hay libertad. Y así es como uno crece. Entonces ellos dicen, busquen varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Antes de encargar una tarea, ¿qué tiene que tener? Estar llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, que lo da el Espíritu Santo. Sigamos con el versículo que viene. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, sigamos. Y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Y acá nos vamos a detener en el personaje bíblico, en esta persona, Esteban, que quiere decir corona. Esteban quiere decir corona. Dice, varón lleno de fe. Era un hombre de fe y del Espíritu Santo. Y después nombra a los demás, Felipe y bueno, todos los que están los demás, que solamente Felipe siguió teniendo algún tipo también de ministerio extra a lo que se le había encomendado. Dice, y bueno, y los demás, que era Nicolás, prosélito de Antioquía. Este Nicolás tiene una historia media funesta, es para otra prédica. Sigamos. Dice, y la palabra de Dios dice así, y a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. La aprobación, la bendición, la cobertura, el delegar autoridad quiere decir esto. Ustedes eligieron, ustedes decidieron, el Espíritu Santo está de acuerdo, delegamos autoridad, que es un compromiso terrible. Por eso tenemos que estar sujetos los unos a los otros. Ninguno piense más de sí que otro. No podemos mirar a los demás y decir, pobrecito ¿qué puede hacer? Pobrecito esta persona, por su cultura, por su nivel social. Pero si tiene el Espíritu Santo, yo les puedo asegurar que Dios hará proezas. Amén. Si tiene el Espíritu Santo, Él abre, saca limitaciones humanas, sociales, y Él bendice, y Él cumple su propósito. Miren los apóstoles, eran oriundos de Galilea, eran personas del vulgo, dice, y sorprendían a los escribas y fariseos por su poder en la palabra, su conocimiento y la presencia del Espíritu Santo. Importantísimo esto. Esteban estaba lleno de fe, lleno de sabiduría y lleno del Espíritu Santo. El versículo 5, estábamos ahí leyendo, bien, el 8, poneme, versículo 8, Lina. Y estamos hablando de Esteban específicamente, dice, y Esteban lleno de gracia, sigue hablando, lleno de gracia y de poder. Se ve que era una persona distinguida, una persona extraordinaria. ¿Por qué? Le fue encomendado, ¿qué cosa? Atender las mesas, atender las viudas. ¿Cuántas personas acá, mujeres, que son viudas, hoy están solas, delante de su casa, de su hogar,
¿Cuántas de las que están acá están haciéndole frente a la vida sin el apoyo de un hombre? Yo le invito a que se ponga de pie, si esa es su condición. Varias. Hay varias. Son mujeres que necesitan el apoyo, el cuidado de la iglesia, el acompañamiento, la fe. Vamos a orar por ellas, ¿les parece? Padre, mira hoy estas mujeres que se han puesto de pie. Mira hoy su condición, mira hoy su situación, sus luchas, sus temores en una sociedad dura, donde aún un matrimonio trabajando no alcanza el dinero, pero ellos están aferradas a ti. Yo ruego que tú extiendas tu mano y como iglesia la bendecimos. Suple toda necesidad económica, Señor, espiritual, familiar. Dale sabiduría, dale fe. Llénalas de tu poder para que puedan resolver situaciones que solamente ellas saben. En las que están por ahí frustradas de tener el ideal, el deseo de que su casa, sus hijos estén sirviéndote y hoy no están. Dale fe, derrama sobre ellos. Hoy como iglesia las bendecimos y rogamos que intercedas a favor de estas mujeres que están de pie. Señor, no permita que sean avergonzadas. Hazte cargo de ellas, Padre amado, y que tu reino las sorprenda. En el nombre de Jesús la bendecimos. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, porque es una función de la iglesia. La vida de Rosita también está sola en este tiempo y la iglesia le está ayudando de una manera material, mejorando su situación de vivienda. Y gloria a Dios porque se terminó, me decía Hugo, gloria a Dios porque se pudo hacer un montón de cosas, la plata para la extracción de luz, el forrar toda su casa por dentro completamente, el encadenado alrededor. Gloria a Dios, lo hicieron hermanos y yo le digo verdad, no muchos. Aquellos que han dado su tiempo, le agradezco, son parte de la voluntad de Dios, pero tenemos que ser solícitos, organizar nuestras tareas y con 2 horas, 3 horas en un mes te puede hacer mucho. Gloria a Dios por este caso que sabemos, hay otros que sé que no conocemos, pero hay muchos hermanos que están trabajando y ayudando a otros. Pero Esteban, dice, estaba lleno de gracia y de poder. ¿Y hacía qué cosa? Grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esto muestra una persona extraordinaria, porque no solamente atendía la iglesia, no solamente atendía las mesas que le fue encomendado, sino tenía una actividad extra, predicaba, oraba, donde él estaba algo sucedía. Él abría su boca, por eso dice que los demás diáconos o servidores que dice ahí, no tuvo esta condición, solamente en Esteban, lleno de gracia y de poder, como decía la palabra, de fe y sabiduría. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. No era un apóstol, pero era un verdadero hijo, un discípulo, consagrado al Señor. Y yo esto digo, Señor, gracias. Yo ruego que cada servidor, cada discipulador de la iglesia tenga esta característica. Primero, que sea lleno del poder del Espíritu Santo. Amén. Lleno de gracia y sabiduría. Guarda, que no hablar pavadas ni estar diciendo cosas sin sentido. Sabiduría divina, sobrenatural, conocimiento de Dios y poder transmitir la palabra con sencillez y profundidad para que haya un cambio. Amén. Para que tenga fruto, para que impacte en el mundo espiritual. Y la gracia que Dios da sea también que los corazones que están sedientos, que están alejados, que están aún atados espiritualmente, haya gracias para que vengan al reino de los cielos. Eso hace Dios con una persona consagrada, con una persona que cree, con una persona que está dispuesta a ser visitada por el Señor. Pero la vida de Esteban tuvo un impacto a nivel espiritual, a nivel social y a nivel eclesiástico. Porque dice la palabra que él estaba lleno de gracia y de poder. Poneme el versículo que sigue. Hacía grandes prodigios y señales, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Esto quiere decir, y atienda bien, cuando la palabra del Señor acá se manifestó y da respaldo, dice, no temas que hablar delante de aquellos que Él te pone. Sean personas que tienen eminencias profesionales, sean personas que tengan un cargo en el trabajo donde vos estás, en la facultad donde vos estás, en el barrio, o situaciones difíciles. No tengas temor, no tengas miedo, porque yo llenaré tu boca.
El Espíritu Santo será el que va a hablar a través tuyo. Nunca tengas un espíritu de debilidad o de temor, porque el Señor da espíritu de valentía, te hace ser valiente, te hace hablar a tiempo, y cosas que a veces se te ríen, te cargan, pero son poderosas, tienen frutos. Vuelve al reino de los cielos, vuelve con propósito. Y yo les puedo asegurar que es verdad. En una oportunidad me acuerdo que me tocó intervenir por una mujer que estaba sola con sus hijos en el barrio al principio de nuestro ministerio, y el esposo estaba preso. El esposo me llevaba una cabeza, era así grandote, famoso en el barrio donde vivimos, en la favela, y él amenazaba a la mujer y a sus hijos, porque estaba tenía una relación con otro hombre también consagrado, se había hecho su vida. Después de tantos años, esta mujer se convirtió al Señor y tenía su esposo. Y este salió y lo increpaba. No me encomendé al Señor y dije, bueno, voy a hablar con este muchacho, se llama Marcelo. Fui a la casa, le golpeo la casa, y sale, ¿no? Con toda una presencia de estar en la cárcel, ¿no? Pocos amigos. No se reía, serio. Estaba preso por muchas cosas que delinquió, muy temido en el barrio. Y lo miro, entonces le digo, mira, ¿sabes que venía a hablar con vos para darte un consejo? Y ahí yo me encomendé porque no sabía ni qué decirle, ¿no? Me temblaban las piernas, sinceramente digo, no sé cómo termina esto. Pero era necesario que vaya. Era una familia de iglesia consagrada, estábamos trabajando mucho, pero había que intervenir. No podía permitir que sea atropellada esta persona de una manera impune, así, con violencia. Le digo, vengo a hablar con vos. Digo, nosotros nos conocíamos de chicos, yo me crié en el barrio, pero nunca habíamos tenido trato. Vengo a hablar con vos porque te vengo a dar un consejo. No te conviene meterte con esta familia, no te conviene meterte con esta persona, porque te estás metiendo con la iglesia, te estás metiendo con nosotros. Y en tu condición no es bueno tener la posibilidad de que nosotros podamos intervenir para hablar de vos a las autoridades y va a caer de vuelta. Un consejo te doy, con amor, con cariño. Me miró, hizo silencio. Yo por la duda tomé distancia, ¿no? Tomé un poquito de distancia. Así no hace cosa que me tenga la sorpresa. Y me dice, mira, a nadie le permito que me hable así, solamente a vos. Respiré. Ahí me di cuenta que el Señor me dio autoridad. El Señor me dijo, hay gracia, hay favor, solamente a vos. Y yo te prometo que no los voy a molestar más. Me iba así a casa saltando, contento, pero todavía me temblaban las piernas, ¿no? Iba así, digo, Señor, gracias, digo, porque yo me había encomendado a mi familia, a todo el Señor, si no volvía. Digo, pero fue una decisión. Y yo veo que el Señor, estamos para hacer la diferencia. Estamos para no mirar para otro lado y decir, bueno, el Señor lo va a arreglar. Bueno, sí, en algún momento voy a orar. Y no te pesa, no te duele. Miren, hay momentos que el Señor nos pone porque somos la solución, somos el poder de intervenir, de hablar con sabiduría, no de igual a igual, porque no le hablé de matón a matón, no le hablé de delincuente a delincuente, no fui con violencia, fui con temor y encomendado al Señor. Y el Señor dio gracia, amén, porque era su propósito. Fue una experiencia para mí y una experiencia para Él. Y para la familia que estábamos guardando, agradecidísimos estaban porque ya no tenían miedo de andar en la calle o que le iban a hacer algo. Damos gracias a Dios por eso. Dios bendice. Pero tenemos la decisión, como hijos de Dios, de estar llenos del poder del Espíritu Santo. Llenos de fe, de gracia, sabiduría, como dice la palabra. Era un hombre más, era un servidor de la iglesia. Gloria a Dios si tendríamos así cientos de estos servidores, cientos de personas así, donde estén dispuestos a estar llenos de la palabra de Dios. El Señor, como los apóstoles, no pensaban menos, mucho menos, que gente que esté sirviendo en algún área o algún grupo de vida que esté lleno. No se conformaban con la mitad, a medias, o a pocas tintas, no, todo o nada. Tenemos que estar llenos de gracia y de poder. Y esto es algo maravilloso. Él hablaba, pero fíjense lo que pasó. Él habló y empezó a declarar y no se le podía resistir porque había presencia de Dios. El versículo que viene dice la palabra, pero entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Le recuerda algo esta situación? A Jesús le hicieron lo mismo. Levantaron falsas calumnias y mintieron para poder estar contrarrestando. Dice la palabra y el versículo
Nos pasamos al versículo 9. Poneme el versículo 9. Cuando él hablaba y declaraba, 6:9, dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. 5 sinagogas, lugares, iglesias judías donde se enseñaba la palabra. ¿Por qué estos nombres? Porque eran como localidades fuera de Israel que se juntaban, se asociaban porque eran del mismo lugar y también enseñaban y adoraban a Dios los judíos. Es como decir el centro de Córdoba, el centro de Tucumán, el centro de Entre Ríos, aquí en La Plata. Hay un centro donde todos los cordobeses, todos los tucumanos, todos los santiagueños se juntan, ¿no? Pero qué importante, ¿por qué quiero hacer hincapié de esto? Los de Cirene, ¿cuál era el centro, la capital de Cirene? Tarso. Y había ahí un personaje que era Saulo de Tarso, presente en esta discusión, que debatía y quería convencer a Esteban que estaba equivocado. Entonces esto es importante. Muchas veces nuestra actitud, nuestra decisión, nuestra voluntad, nuestra valentía, el ser fiel al Señor, marca personas que nosotros ni nos imaginamos. Marca personas en que el Dios en un tiempo futuro nos va a usar de ejemplo y la palabra que uno sembró va a volver con poder, va a volver con fruto, va a volver con una significancia en el reino que uno no desconoce. Por eso le digo, no tenga temor, no calle de vergüenza, declare la palabra que el Señor le dio, con amor, con valentía, con tacto, al tiempo indicado, pero hable, esté lleno, no se canse de orar por aquel que está perdido, por aquel que no le dio bolilla en su momento, porque usted da un testimonio en su trabajo y se ríe. El que se ríe va a venir a buscar al Señor. Amén. El que se ríe es el que más necesita, pero no tiene vergüenza, tiene temor de cambiar, pero recibe la palabra. En lo oculto, en lo secreto, lo va a buscar y le va a decir, orá por mí. Mirá lo que me pasa, vos que sos de fe. Vuelve. Tenemos un montón de ejemplos así. ¿Cuántos de ustedes están así también? En algún momento tomaron este papel de escuchar a alguien que hablaba, a alguien que le predicaba y se rió, no le dio bolilla y después el Señor activó la fe, el Señor activó la palabra y le fue de testimonio a esta persona. Hay muchos testimonios así. Esteban declaraba y él estaba en el poder del Espíritu Santo, lleno de fe, de gracia, de sabiduría, ¿no? Y de poder para la gloria de Dios. Entonces él hablaba y debatía, 5 sinagogas debatiendo con él y no podían estar reteniendo lo que él decía. Por eso fíjese el versículo 15, cuando todos fue apresado y lo llevaron a la fuerza adelante del Sanedrín acusándolo, Roma no intervino. Dice la palabra, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Qué tenía Esteban que aún sus adversarios veían? Mire que está a tu lado, a ver si hay un ángel sentado. Habrá un ángel, no, algunos tienen cara de diablillos, ¿no? Decir, este debe ser uno. Viene, pero el Señor manifiesta su gracia y su poder. El Señor manifiesta su presencia. Era una persona que no pasaba desapercibida ni aún con sus contrincantes. Había algo distinto. Había algo. Y podemos decir cómo se refleja. Yo me imaginaba cómo se refleja el rostro de un ángel resplandeciente, en paz, con autoridad, sin temor. Como cuando Moisés bajó del monte y dice, se tuvo que poner un velo porque estar tanto tiempo en la presencia de Dios reflejaba, no podían mirarlo. Gloria a Dios, mi hermano, si tu rostro empieza a brillar, si tu vida debe brillar. Tu vida hace la diferencia. ¿Por qué? Porque orás, porque te guardás del pecado, porque cortaste con maldiciones familiares, porque ya no te drogás, no andas mintiendo, no andas murmurando, porque estás sirviendo al Señor consagrado, porque estás lleno del poder de Dios, lleno de su sabiduría, lleno de fe, lleno de gracia. Fíjense cuánta llenura que tenía este hombre, estaba rebosando de la presencia de Dios. Y cuando un hombre y una mujer están en esas condiciones, no pasa desapercibido. Es un agente de transformación, es un agente de desafío, es una persona con poder, abre puertas, desata bendiciones. Hay propósitos divinos donde Dios se asienta y dice, por este canal
voy a bendecir esta ciudad, por este canal voy a bendecir esta casa, por tu vida voy a bendecir el barrio, por tu presencia y tu devoción voy a bendecir tu grupo de vida. El Señor quiere hacerlo. ¿Cuántos quieren estar llenos del poder y la gracia? Bueno, la mitad, la otra vamos a orar para que dejen la canilla abierta, por ahí no le llega agua al tanque, ¿no? Y en algún momento el Señor empieza a fluir y empieza a estacionar. Pero es un desafío, es un anhelo, es un deseo. Y pero si vos supieras cómo estoy, mirá, todos venimos de una vida mezclada, de una vida estando estancados, estando detenidos. Pero el Señor solamente necesita una decisión, una palabra. Quiero lo que Él tiene para mí, quiero eso. No estamos jugando a ser creyentes, cristianos, miembros de una iglesia. Estamos decididos a ser discípulos. Vivir y practicar lo que el Maestro me enseña. A mí me desafía esta vida de Esteban. Me desafía este personaje bíblico. Porque después sabemos cómo terminó la historia, que fueron y no intervino el Imperio Romano y lo pudieron sentenciar y aún de muerte, como hacían los judíos, apedreándolo, poniéndolo ahí y echando. Y sus ropas, dice la palabra de este mismo capítulo, que la pusieron delante de un hombre que se llamaba Saulo, a sus pies como para que él apruebe la sentencia de muerte. Yo no quisiera estar en los pies de Pablo el apóstol pensando que él fue uno de los que dijo, maten a Esteban. Estoy de acuerdo. Después de habiendo conocido al Señor, después de habiendo escuchado a él la revelación que tuvo, el testimonio de Esteban le habrá pesado mucho, le habrá sido de ejemplo en tiempos de debilidad, en tiempos de tristeza, en tiempos de soledad. Dijo, este varón murió en victoria, este varón murió por el amor de Cristo. Usando las mismas palabras, no tengas en cuenta el pecado de ellos, dijo Esteban, bendiciendo a aquellos que lo estaban matando, bendiciendo a aquellos que le estaban robando la vida. Tuvo ese privilegio, comprensión espiritual como pocos en ese tiempo. Yo creo que Pablo, cada vez que pensaba en Esteban, lo impulsaba para adelante. Por eso Esteban marcó la vida de Saulo, sin que él supiera, hasta que conoció al Señor y vio un verdadero Hijo de Dios, la iglesia primitiva. ¿Qué fue lo que usó Esteban? ¿Qué fue lo que Dios hizo a través de Esteban? La evangelización fuera de Jerusalén. Dice que la iglesia empezó a ser perseguida y empezó a cumplir el propósito que Dios tenía. Mirá que está a tu lado y decirle, abrí la boca que el Señor la va a llenar. Amén. No tengas temor de hablar a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta. Pablo decía a Timoteo, dale, habla, espíritu de valentía. No tengas temor, no pienses en vos. Mirá que está a tu lado de vuelta y decirle, egoísta. Es parte del Señor, no, dígaselo con amor, dígaselo con amor. Pero muchas veces pensamos en nosotros, primero yo, en mi problema, mi dificultad, mi enfermedad. No tengo tiempo. Cuando fuimos libertados, sanados, rescatados, cuando hubo gente como Cristo y como otros tantos que pagaron el precio para que yo pueda ser libre, sano, salvo. ¿Cuál es tu impedimento? ¿Qué es lo que te detiene? ¿Qué es lo que te ata? Poco pero fiel. No estamos hablando de activismo, estamos hablando de oportunidades. Estamos hablando de momentos donde hay que hablar, hay que jugarse, hay que arrebatar las bendiciones que Dios tiene. Esteban así lo hizo. Y también Esteban, si uno después le invito a que lea todo el capítulo 7, la defensa de Esteban, estuvo también haciendo una revolución teológica entre los judíos. Una revolución en que ellos decían, una frase sola que Esteban citó casi al final del discurso, dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Le decía Dios a los judíos. Rompió con un paradigma que Jerusalén, el templo, no era solamente donde Dios se manifestaba. Y todo el relato que él hace dice que salían, que Dios había pensado en los gentiles, que tenían que estar siendo peregrinos en esta tierra para declarar su gloria y su poder. Esteban tenía bien claro que había que predicar la palabra en todo lugar y en todo momento, que no era solamente como los judíos pensaban, el centro, el lugar único, los elementos consagrados. No, decía,
Abren, piensen. Moisés fue aún rechazado y después fue aceptado cuando vino del Señor. Dice, y así muchos personajes bíblicos. Abraham anduvo de un lugar a otro sin tener nada fijo, pero lo llevaba a la presencia de Dios. Él instaló algo diferente. Por eso dice, cuando la palabra del Señor Jesús en Hechos, Él estaba ascendiendo, dijo que prediquemos la palabra Judea, Samaria, ¿no es cierto? Y más allá también, hasta el fin del mundo. Gloria a Dios por los que se animan a abrir su boca. Gloria a Dios por los que deciden estar llenos del poder del Espíritu Santo. Llenos. No a medias, hermano. No con un poquito. Empieza el domingo y no llega el sábado, ¿no? Se le terminó el combustible espiritual. Y volvió a caer. Y tiene tentaciones y debilidades, que la tenemos todas, pero se puede vencer. Usted quiere vencer el de ser ciclotímico, el de vivir desanimado, o estar como los judíos, estancados en su relación con Dios, pensando que lo que hacían estaba bien cuando Dios no lo aprobaba. Esteban golpeó eso y salió como un panal de avispas, todos furiosos. Dice que movían sus dientes, retenían sus dientes, dice, para amenazarlos como algo. Eran realmente, rompió con su psiquis de religiosidad. Dijo, tienen que vivir una vida verdadera, una vida de poder, una vida de llenura, una vida de manifestación de la fe, la sabiduría y la gracia. Pero solamente esto uno lo hace cuando Cristo entra en nuestro corazón. Esto solamente pasa cuando Cristo está en mi vida y yo lo acepto como Señor y Salvador. Eso lo hace cuando digo, Señor, yo quiero más de ti. Hasta ahora conocí esto, pero quiero que seas mi Señor. Quiero que vos reines. Quiero que vos te sientes en el trono de mi vida. Bájate de tu trono y déjale a Cristo que se siente ahí. Que sea el centro donde te pueda guiar a tomar decisiones correctas. Basta de equivocaciones. Basta de frustraciones. Basta de estar truncado todos los caminos que empezás porque no tenés a Cristo como Señor y Salvador. Solamente una decisión hace eso posible, que venga el reino de los cielos y llene tu vida de sentido, de identidad, de propósito. Llene tu vida del poder que viene del cielo, de una manera con gracia. Solamente con una oración y con una manera de también espiritual, un quebranto espiritual diciendo, Señor, te necesito. No quiero estar más divagando, no quiero estar más sin dejarme de congregar, no quiero estar más buscando. Te encontré a vos, Padre, quiero servirte, quiero amarte, quiero, Señor, vivir la llenura de tu poder y tu gracia. ¿Está dispuesto? Amén. Le invito a que cierre sus ojos ahí donde está. Un minuto, un momento. Y piense. Él está en su trono, Él está en su corazón, Él reina en su vida. Hoy el Señor está siendo realmente tu Señor Salvador. Si no es así, te invito a que hagas una oración de fe. Invita a Jesús que venga a tu corazón. Invita a Jesús reconociendo que sos pecador y te arrepentís. Haz esta oración de fe conmigo. Repetí así. Padre amado, en esta mañana reconozco que he pecado. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento. Jesucristo, entra en mi corazón como mi Señor, Salvador, sanador y proveedor. Anota mi nombre en el libro de la vida. Espíritu Santo, lléname, revélame al Padre, desata poder sobre mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Siga así un minuto más. Si usted hizo esta oración de fe, creyendo, reconociendo su situación espiritual, levante su mano de donde está. Levante su mano con libertad. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Es un momento, no deje pasar este momento, es una oportunidad de reconciliarse con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es un momento de decirle, Señor, te necesito, yo quiero más de ti. Señor, yo quiero. Hasta ahora te he conocido de una manera, pero a partir de este tiempo voy a vivir en el poder. A partir de este tiempo voy a vivir en tu gracia. Si levantaste tu mano, te invito a que te pongas de pie. Ponete de pie, queremos orar por vos, por tu vida. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tiempo de gracia, tiempo de reconciliación, tiempo. Márcate, la vida está marcada por los tiempos y este es un tiempo distinto. Te invito a que pases aquí un minuto. Vení aquí adelante.
Como iglesia vamos a orar por vos. Gloria a Dios, varón. Pasen aquí adelante. Pasen aquí adelante. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón.